Hola a todos, buen día. En este video vamos a continuar con el trabajo de la estadística descriptiva, con el trabajo de una estadística descriptiva básica. Ya en el video anterior nos habíamos visto abocados hacia la parte de las medidas descriptivas, analizando específicamente una variable cuantitativa a través de valores supremamente importantes como su media, su mediana, la desviación estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría y el coeficiente de kurtosis. Entonces ya el día de hoy la idea es empezar a ampliar un poco el rango de lo que puede ser mi capacidad descriptiva a través de las gráficas. Y en este caso pues ya vamos a involucrar variables de diferentes tipos, ya no solamente variables cuantitativas sino variables cualitativas. Entonces, bienvenidos a este video. ¿Cuál es la idea? Tenemos esta pequeñísima base de datos, tenemos tan solo 3 observaciones. De esas observaciones están en cuatro variables: la variable género, estrato, salario devengado y el porcentaje del salario que es ahorrado. De estas 4 variables tenemos 2 variables que son cualitativas. Entonces vamos a marcar acá las variables cualitativas. Tenemos en azul las variables cualitativas y tenemos 2 variables cuantitativas que las vamos a marcar acá en rojo, que sería salario devengado. De estas variables, la variable género es ordinal, mientras que la variable, es todo lo contrario, esta es nominal porque no tiene orden, y esta de acá sí es ordinal dado que tiene un orden, y estas 2 variables pues son netamente cuantitativas. Si queremos verlo de razón, o sea, donde el 0 pues significa el 0 es real, eso quiere decir que si dice 0 acá es que no gano nada, si dice 0 acá es que no ahorro nada. Entonces, bien, ¿cuál es la idea? Nosotros vamos a ir generando, digamos, el trabajo real que se hace con una variable cualitativa, o sea, nominal o ordinal, el trabajo que se hace para cruzar 2 variables y esencialmente pues ya cómo se presenta una variable cuantitativa y cómo se cruzan variables cuantitativas. Entonces, empecemos por una variable cualitativa. En este caso, para trabajar con una variable cualitativa, para hacer un diagrama de una variable cualitativa, se procede siempre a realizar la tabla de frecuencias. ¿Qué es la tabla de frecuencias? Lo que se registra en la tabla de frecuencias es simplemente la cantidad de apariciones que hace la categoría al interior de la variable en el conjunto de datos. En este caso, pues lo vamos a hacer con la variable género, y por lo tanto lo que debemos hacer es retornar a nuestra base de datos y ver cuántas veces está apareciendo la categoría femenino. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Entonces significa que la variable femenino está haciendo su aparición 7 veces contra 6 que lo está haciendo el género masculino. ¿Qué es lo importante? Pues siempre tener la columna que totaliza, en este caso decir, bueno, en este caso pues 7 más 6 da 13, eso quiere decir que mis 13 datos ya me está tratando de dar cómo se distribuyen entre las 2 categorías que tengo. Entonces este elemento de acá, o esta tabla de acá, que es la que estamos construyendo, se suele llamar como la frecuencia absoluta. Entonces tratemos de ponerlas así: frecuencia absoluta. ¿Qué es lo que está apareciendo? Esa columna de abajo, lo que nosotros vamos a llamar la frecuencia relativa. La frecuencia relativa. ¿Qué es esto de la frecuencia relativa? Pues en algunos casos es mucho más útil, en vez de presentar, digamos, la cantidad de elementos que aparecen en el conteo, el porcentaje que representa con relación a todos los datos. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular este numerito? Entonces vamos por acá para calcular este numerito. ¿Cómo hacemos para calcular este numerito? Pues digamos, como sabemos que el total de los datos son 13 y que tenemos 7 datos, sencillamente este número va a ser el 7 dividido entre el 13 y multiplicado pues por el 100%. Y entonces en este caso, pues el 46.15% pues va a ser 6 dividido entre 13 por el 100%. Entonces, digamos, en este sentido, uno tiene que tener mucho cuidado con el redondeo de los porcentajes para que al final, en la suma, no tenga ningún problema con que en efecto esté obteniendo el 100%. Entonces, eso es lo que llamamos una tabla de frecuencias. Ya con la tabla de frecuencias procederemos a hacer las 2 gráficas. ¿Cuáles son las 2 gráficas? Son muy conocidas. Una se llama el diagrama circular y el otro se llama el diagrama de barras. Aquí hemos realizado nuestro diagrama circular para la variable género, donde hemos hecho un redondeo grande
de las dos cifras. Eso quiere decir que en este caso seleccionamos un fragmento de la torta que en efecto me está recogiendo el 54% de los datos y el segmento de la torta que me está partiendo el 46% de los datos. Acá es importante hablar que una torta o un diagrama circular siempre se tiene que manejar en proporciones o en porcentajes. Entonces es importante eso. Y lo más importante de todo es que solamente funciona para variables nominales. ¿A qué se debe esto? Pues que cuando nosotros estamos trabajando con una variable que sea ordinal, el orden per se ya debe estar garantizado o se debe poder leer absolutamente natural de su gráfica. En congruencia, si nosotros estamos viendo este diagrama, pues no se sobreentiende que no hay un orden, o sea que hay una distribución que me está diciendo que este segmento es más grande que este, me está diciendo sus porcentajes y las categorías, pero no me está diciendo pues esencialmente el orden. Como es natural, pues es una variable que es nominal. Pero si estuviéramos trabajando con una variable ordinal, o sea con un porcentaje, quizás ya empezaríamos a dudar si hay un orden al interior de esa variable. Eso quiere decir que en este caso es preferible decantarse por el diagrama de barras. ¿El diagrama de barras qué consiste? Pues sencillamente consiste en poner en un eje la frecuencia y digamos en el eje de la frecuencia pues ya poner digamos la cantidad. Entonces en este caso se sobreentiende que en femenino hay 7 unidades y que en el género masculino o en la categoría masculino hay 6. Entonces, digamos esto presenta a totalidad los datos. Si bien es cierto, digamos estas dos gráficas no presentan una cantidad abultada de información, pues en algunas ocasiones es mucho más favorable a la presentación de datos de la gráfica, pues porque tiene un impacto visual mucho más grande que, por ejemplo, tratar de leer una tabla de frecuencias, aunque como las dos son bastante cortas, pues uno puede presentar cualquiera de las dos. Pero bien, ¿qué es lo que estaría pasando? Pues digamos en este caso, como en nuestra base de datos tenemos dos variables que son cualitativas y digamos que tienen pocas categorías. Esta tiene dos categorías, femenino y masculino, esta tiene 4, el estrato 1, 2, 3 y 4. Usualmente es mejor ahorrarnos que la presentación de las dos variables en gráficas separadas y hacer una gráfica de las dos variables de paso. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de este objeto lo que vamos a denominar nosotros una tabla cruzada. Esta tabla cruzada pues tiene una característica muy importante. ¿Qué es la tabla cruzada? Pues reúne el conteo de las dos variables. Fijando, ¿cómo se hace? Se fija una de las variables, en este caso la variable de estrato, se fija un elemento, que podría ser el estrato 1, y se va a hacer el conteo de cuántas categorías femenino y cuántas categorías masculino tenemos. Entonces, si vamos a nuestro conjunto de datos, lo que estaríamos diciendo es que, por ejemplo, para el estrato 1, lo buscamos manualmente, para el estrato 1 solamente están apareciendo 2 veces la categoría femenino y no está apareciendo la categoría masculino. Y eso es lo que nosotros registramos en la tabla. Tenemos 2 femeninos, 0 masculinos, lo que me da un total de 2. Para el estrato 2, ¿qué estaría pasando para el estrato 2? Para el estrato 2 tenemos un femenino, 2 femeninos, 3 femeninos, ¿cierto? Un femenino, 2 femeninos, 3 femeninos y cuántos masculinos. Tendríamos 1 y no más. Eso quiere decir que en este caso vamos a contar con 3 veces la aparición de la categoría femenino en el estrato 2 y una vez para el masculino, lo que nos da un total de 4. Y nosotros debemos continuar con la tabla. Claramente, al finalizar la tabla, cuando nosotros totalicemos, todos los valores deben coincidir acá al final con los 13 datos. Lo único que me va a describir es en esencia cómo se comporta mi elemento. Yo me tomé el atrevimiento de terminar la tabla. En este caso les pido el favor a ustedes que por favor verifiquen estos resultados a través de la terminación del conteo. Entonces, como nosotros podemos dar cuenta, en este caso si nosotros la estamos leyendo de esta forma, me está diciendo que hay 7 femeninos, 6 masculinos para un total de 13. Acá pues podríamos totalizar los porcentajes, si quieren en esta parte, como generar una nueva fila que me totalice los porcentajes, volver ahí al 53, al 46, al 100% por este lado, y por este ladito
pero digamos ya se tiene que entender que es solamente una extensión de la tabla de frecuencias de la variable género. Por este lado totalizamos la variable estrato, que me dice que hay 2 personas de estrato 1, 4 de estrato 2, 5 de estrato 3 y 2 de estrato 4, para un total de 13. Eso quiere decir que de nuevo podríamos aumentar una columna y volver a totalizar los porcentajes, pero entenderíamos que solamente este segmento estaría hablando del porcentaje o de la parte de la frecuencia relativa de la variable estrato. Pero ya con esto, digamos, podríamos construir el diagrama de barras de la variable estrato sin problemas. Esto es una invitación para cada uno de ustedes que tomen una hojita de papel, intenten hacer la variable estrato sin ningún problema a través de un diagrama de barras. No obstante, como lo que nosotros queremos es establecer un diagrama para esta tabla cruzada, lo que nosotros procedemos es a establecer un diagrama de barras comparativo. ¿En qué consiste un diagrama de barras comparativo? Aquí traigo 2 diagramas de barras comparativos o 2 versiones de un diagrama de barras comparativo. Uno selecciona una de las variables que va a ir en la parte pues del eje X, que como usualmente se conoce. En este caso hemos escogido la variable estrato que vaya, digamos, en el eje X, entonces por lo tanto aquí aparecerá estrato 1, estrato 2, estrato 3 y estrato 4, y lo que nosotros procedemos es a registrar cada una de las cantidades. Por ejemplo, acá aparece para estrato 1, 2 y 0. ¿Cómo lo digitamos nosotros? Decimos hay 2 en femenino y 0 en masculino. Entonces digamos, aquí ya podemos decir perfectamente cómo lo tenemos, está clarísimo. En el estrato 2 ya podemos ver que hay 3 personas que marcaron género femenino y una persona que marcó género masculino. Lo que está diciendo es que en esencia aquí la proporción es mucho más grande para el género femenino que para el género masculino. Pero acá digamos cambia ya ese comportamiento. Digamos el comportamiento acá entonces será de una persona en género femenino y 4 personas en género masculino, mientras que aquí ya solamente es una y una. Esos son los datos que aparecen registrados en nuestra tabla: 3, 1, 1, 4, 1, 1. Y aquí es donde ya lo podemos tener. Aquí nos está dando el comportamiento esencialmente de la variable femenino al interior de la variable estrato. Eso quiere decir que va subiendo y después desciende, mientras que la otra tiene un pequeño, digamos, comportamiento creciente hasta el estrato 3, donde vuelve a caer. Entonces, digamos, esta clase del comportamiento es lo que uno quiere hacer a través de un diagrama de barras. No obstante, hay otro diagrama de barras que también es muy utilizado. ¿Cuál es ese diagrama de barras que es muy utilizado? Pues digamos ya comparar, pero digamos montando un valor sobre el otro, lo cual me permite ver el diagrama de barra de estrato. Si ustedes se dan cuenta, este diagrama de barras de estrato, que sería el que ustedes construyeran. Eso quiere decir que para el estrato de 1 hay 2 personas, acá en este caso hay 4 personas, en este hay 5 personas y aquí hay 2 personas, lo que me da el comportamiento de la variable estrato. Pero al interior de la variable estrato me está diciendo que aquí es 2 por 0, ¿cierto? 2 de género femenino versus una de género masculino. Aquí en cambio hay 3, aquí me está diciendo que hay una y aquí me está diciendo que es una, y ya en el otro color, pues según la leyenda, aquí estarían una persona de género masculino, aquí habrá 4 personas de género masculino y aquí hay uno. Entonces me está dando esencialmente el comportamiento de cómo se está comportando, digamos, al interior de la variable estrato, la variable género. Entonces es importante ver que las dos gráficas son similares y uno tiene que escoger cuál de ellas. ¿Cuál se aconseja? Pues depende del número de categorías que tenga la variable con la cual estoy cruzando. Puesto que, por ejemplo, este gráfico ya no es recomendable si yo tengo muchas categorías en esta parte. Si yo tengo más de 4 o 5 categorías, esto se vuelve muy complicado estar determinando los colores, pero entonces quizá esta de acá puede llegar a ser más útil. Eso pues depende de la presentación de los datos que yo estoy elaborando. Pero digamos, es las dos maneras clásicas que se tiene para presentar un diagramita de barras de comparación entre dos variables cualitativas. Bien, ahora bien, para una variable cuantitativa ya la cosa cambia mucho. Cuando yo estoy haciendo una variable cuantitativa, yo no puedo realizar un conteo diciendo directamente, pues porque si ustedes se dan cuenta, en una tabla de datos como esta, cada valor es diferente. Entonces, si hago un conteo, sencillamente me va a decir que cada uno está apareciendo una vez, lo cual no me está proveyendo ninguna información. Eso quiere decir que esto de acá, pues digamos, ya nos está presentando de una manera muy fuerte.
Entonces van a aparecer dos elementos que me permiten a mí graficar una tabla de este estilo. ¿Cuáles son esas dos gráficas principales? Se llaman el histograma y el boxplot. Digamos, tanto el histograma como el boxplot son dos gráficas que son ampliamente reconocidas y que generan cada una ventajas. Las dos permiten entender, digamos, comportamientos de la función. En el caso del boxplot me está diciendo un poco más de cómo se distribuyen los datos, y en el caso de los histogramas me están dando pues posibles comportamientos que tienen mi variable, digamos como una suerte de tendencia, y esta es una suerte de agrupación y distribución de los datos. Pero digamos el boxplot tiene una cantidad importantísima de valores que pues no se pueden, digamos, pasar por alto. Entonces siempre es importante de pronto considerar los dos, no son diagramas que sean disyuntos. Digamos, yo puedo considerar el histograma y el boxplot y cada uno me va a brindar su información. Pero digamos, la gran ventaja que tiene el boxplot sobre el histograma es que permite comparar varias variables que estén en un mismo rango de datos. Eso quiere decir que yo en un mismo gráfico puedo generar varios boxplots si las variables están sobre el mismo rango de datos, y obviamente no me va a quedar como tan corrido los boxplots, y eso va a ser bueno. Ejemplo donde uno puede trabajar varios boxplots simultáneamente. Por ejemplo, cuando uno vaya a ser un estudiante, uno tenga un curso con sus 40 estudiantes o los que sean. En este caso, pues yo quisiera mirar las notas finales del corte 1, corte 2 y corte 3. Esto de ahí me va a permitir a mí comparar cómo le fue al estudiante en el corte 1, en el corte 2 y en el corte 3. Cada uno, digamos, cada boxplot está representando un corte, y en este caso, pues yo voy a poder tener un comparativo real, pues dado que todas las notas están en el mismo rango de edad, que sería entre 0 y 5 en este caso. ¿Cómo se realiza un boxplot? Para realizar un boxplot vamos a trabajar con salario de vengado, no, sino con porcentaje de ahorro. Aquí, perdón, se me fue, con porcentaje de ahorro. O sea, con porcentaje de ahorro vamos a hallar digamos, sus medidas descriptivas. En este caso, su media y su mediana son relativamente similares. Lo que me está tratando de decir es que más o menos son simétricos mis datos con respecto a la media y la mediana. La variación estándar es muy pequeña, pero digamos aquí aparece un dato interesante, y es que el coeficiente de variación me está dando extremadamente alto. Esta razón se puede tener esencialmente a que la media y la mediana son valores que están cercanos a cero, y precisamente cuando los valores de la media y la desviación estándar, la media y la desviación estándar son cercanos a cero, pues entonces el coeficiente de variación puede subir de manera drástica, entonces pierde un poco la validez de su resultado. Entonces es precisamente como uno calcula, pues, digamos, sus valores de los cuartiles. Ay, santo Dios, aquí me falta un 0. En este caso, para el cuartil 0, que sería el mínimo, sería 0,05, cuartil 1 sería 0,18, cuartil 3 sería 0,3, y el cuartil 4 sería 0,5. El límite atípico inferior va a ser el 0, digamos, y el límite atípico superior va a ser 0,48. Recuerden que ustedes en el video anterior ya tienen, digamos, todo la indumentaria para calcular esa clase de medidas, y esencialmente pues es importante que ustedes cada vez que vayan a revisar un video pues tengan muy claro las temáticas de los videos anteriores. ¿Cómo se construye el boxplot? El boxplot se construye esencialmente pues con base ya en los daticos, y lo que uno quiere hacer es marcar pues los valores que uno va a tener. En este caso aquí estamos marcando la mediana, acá estamos marcando, esto sería la mediana. En este caso uno lo que hace es, sobre esa misma escala, marca aquí el valor de Q1, que sería el primer cuartil. Aquí estaría marcando Q3, que sería el tercer cuartil. Aquí uno está poniendo, en este caso, el máximo entre el límite atípico inferior y el mínimo. Entonces, en este caso, aquí nos está ocurriendo el mínimo, ¿cierto? Porque, digamos, el límite atípico inferior era 0, y aquí estamos poniendo, pues, digamos, el dato más pequeño que hay que es más pequeño que el límite atípico superior. Si ustedes se dan cuenta, el límite atípico superior dio 0,48, y cuando yo miro los datos, digamos, cuando yo miro los datos 0,48, ¿cuál es el valor que está más cercano? Digamos, hay uno que es superior, solamente hay alguien que ahorra un poco más de 0,48, que es este. Esto automáticamente me está diciendo que este señor es un dato atípico.
y automáticamente dice, bueno, ¿cuál es el más cercano hacia abajo? Que está en el 0.48. Y entonces tendríamos que buscar cuál es el que está más cercano por abajo. Entonces, ¿cuál es el más cercano por abajo? Sería este 0.33 quizás. Sí, digamos, este valor, digamos, es este, el valorcito que vamos a marcar en verde. El siguiente que más ahorra. Digamos, este es el valor que se está marcando acá en el boxplot. Digamos, ese es el valor que se está marcando acá en el boxplot. Y este pues es el mínimo, que en este caso es 0.05, que es bastante pequeño, y este señor es el que ahorra pues precisamente la mitad de su salario, lo cual es un dato extraño, y a la luz de los datos me está diciendo que en efecto ya es considerado como un dato atípico porque es más grande que mi límite atípico superior. Entonces, digamos, este boxplot siempre es importante tratar de verlo. Además, ¿qué es lo importante? Pues si este es 0.33, esta distancia me está diciendo que aquí los datos están más agrupados. O sea, en este pedacito está viviendo el 50% de mi población. O sea, en este rango de valores están más agrupada mi población. O sea, está el 25% de mi población. En este está un poco más disperso, digamos el otro 25%. Entonces, digamos, en este es donde yo quiero saber que mis datos se están agrupando. En esta parte de valores vamos a tenerlo con muchísimo cuidado. Digamos, en este pedacito es donde yo esperaría que tengamos una mayor frecuencia. En este intervalito vamos a tener una mayor frecuencia cuando vayamos a calcular el histograma. Entonces, esencialmente, así se construye el boxplot, ubicando mediana, cuartil 1, cuartil 3, en este caso el límite inferior, que ya puede estar dado por el mínimo, por el límite atípico inferior, digamos por el dato más pequeño que se tiene, y finalmente también se puede construir por los datos atípicos. Si este valor no se quiere construir de una manera tan precisa, digamos, si ya digamos alguien ya puede considerarlo, es normal que también se suele poner el dato o el cuartil 4, que en este caso podría ser el límite atípico superior. Pero digamos, ya como esto fue realizado en un software estadístico, el software estadístico dice, para que sea más preciso mi gráfico, tomo precisamente el valor más abajo que esté del límite atípico superior y que obviamente esté en mi rango de datos, que es precisamente este valor de 0.33 que encontramos aquí. Bien, eso es por el lado del boxplot. Siempre es importante aprender a construir un boxplot y sobre todo aprender a leerlo con solvencia. Para el histograma, digamos, si se requiere hacer un agrupamiento de los datos en intervalos que usualmente tienen la misma longitud, aunque pues en algunos casos se suele, digamos, dependiendo de la naturaleza de los datos y para tratar de visualizar algunas tendencias, cambiar, digamos, la longitud de algunos intervalos específicos, pero digamos eso ya depende de un análisis estadístico un poco más profundo. Pero digamos lo que se quiere esencialmente la idea es muy sencilla. Lo que se quiere es considerar el rango de datos, en este caso, que yo tengo, donde pues aquí va a estar el mínimo valor que tengo, ya supongamos que están organizados, aquí está el máximo valor que tengo, y esencialmente lo que yo quiero es partir esto en algunos intervalos, como es una variable continua, ¿cierto? Entonces se querrá partir esto en algunos rangos, que ya vamos a mirar cuáles son, y entonces se va a ver cuántos datos hay acá, o sea, contar cuántos datos están cayendo acá, contar cuántos datos están cayendo acá, contar cuántos datos están específicamente en un intervalo que vamos a determinar. Entonces lo que queremos es agrupar los datos, ya no van a estar dispersos, sino que sencillamente va a ser una cantidad que me dice que hay 3 datos en este intervalo, que hay 7 acá. Eso es lo que nosotros queremos clasificar. Entonces, en ese orden de ideas nos van a aparecer varias preguntas. Primero, ¿cómo hacemos para determinar el número de intervalos o el número en el cual debemos partir nuestro rango de datos? Hay 2 reglas, una que habitualmente llama la ley de Stush, bueno, los que se llama la ley de Stush, que lo que quiere o que lo que nos va a determinar es el número de intervalos con base en la cantidad de datos. Digamos, está dado por esta fórmula, n igual a 1 más 3.322 el logaritmo de n, que en este caso para nuestro ejemplo nos estaría diciendo que el número de intervalos es igual al techo, la función techo, o sea que la que aproxima al natural siguiente. 1 más 3.322 el logaritmo de 13, que en este caso es nuestro número de datos. ¿Eso dónde nos va a enviar? Digamos, eso nos lo debe enviar a ver, realicemos rápidamente ese cálculo.
nos está diciendo que es esencialmente 4.7005, pero que digamos ya como no nos interesa digamos tanta parte decimal, nos tenemos que aproximar hacia el natural más grande, que en este caso me está diciendo que n5 es el número de intervalos en los que yo debo partir de ese conjunto de datos. Aparece otra regla. La regla, digamos, se llama la ley de la raíz. ¿Qué dice esta ley de la raíz? Me dice que el número de intervalos es sencillamente el techo de la raíz cuadrada de los datos. En este caso estaríamos diciendo que sería el techo, digamos, de la raíz de 13, que en este caso esto es esencialmente pues igual a la raíz de 3.605, digamos, aproximando rápidamente, y esto pues obviamente a tomar el techo nos dice que 4. Digamos, eso es lo que nos permite. Nosotros vamos a tomar en este ejemplo pues la ley de Sturge, que es un poco más aceptada, sobre todo para una mayor cantidad de datos. Vean que obviamente el crecimiento de la función logaritmo es mucho más despacio, o obviamente tiene una caída mucho más lenta, un crecimiento mucho más lento que la raíz cuadrada. Eso quiere decir que si yo tengo una gran cantidad de datos, la ley de la raíz es obsoleta y la ley de Sturge es un poco más utilizada. Vamos a calcularlo a través de la ley de Sturge, que nos estaría diciendo entonces cómo hallar la longitud de los intervalos. Digamos, ya tenemos que trabajar con que lo vamos a partir con 5 intervalos. Si lo partimos con 5 intervalos, ¿cómo se hace este proceso? Digamos, lo primero que tenemos que definir es la longitud que tiene, o el rango, digamos la longitud que tienen los intervalos. Pero ¿cómo calculamos la longitud de los intervalos? A través del rango dividido entre el número de intervalos que tenemos. Recuerden que el rango es el máximo valor que el máximo menos el mínimo, o sea, el intervalo donde se están moviendo mis datos. O sea, quiere decir que si aquí estuviera el xmin y aquí estuviera el xmax, pues digamos sencillamente es todo este intervalo que es lo que me está marcando, que viene estando dado por entonces el máximo menos el mínimo. Es el conjunto que yo quiero considerar y eso es lo que vamos a llamar el rango. Y digamos los puntos de la partición, pues sencillamente va a ser el xmin más i veces l, digamos donde i va a variar desde 0 hasta l. Vamos a mirarlo en detalle a través de nuestro ejemplo. Tenemos nuestra variable, que en este caso es porcentaje de salario ahorrado. En este caso, pues nos estamos dando cuenta que este primer objeto es el xmin y este de acá es el xmax. Entonces, eso quiere decir que el rango en este caso es el máximo, que sería 0.50, menos el mínimo, que sería 0.05, lo que nos va a quedar entonces 0.45. Y si ahora quisiéramos calcular la longitud de los intervalos, solamente sería 0.45 dividido entre el número de intervalos, que en este caso es 5, lo cual nos va a quedar 0.09. ¿Cierto? Ya con estos dos valores tenemos que nosotros entrar a realizar cuáles son nuestros límites de los intervalos. Entonces, ¿cuál es el primer punto o el límite de nuestro primer intervalo? Sencillamente va a ser siempre considerado como el mínimo. Eso es lo que nos estaba diciendo por acá, ¿cierto? O sea, el mínimo más 0 veces el 0.9, que es la longitud de mis intervalos. El siguiente punto va a ser 0.05 más una vez 0.9. El siguiente va a ser 0.05 más 2 veces 0.9. El tercero va a ser 0.05 más 3 veces 0.9. El siguiente va a ser 0.05 más 4 veces 0.9. Y 0.05 más 5 veces 0.9. ¿Y eso qué valores van a darnos? En este caso, pues nos va a dar 0.05. En este caso, nos va a dar pues 0.05 más 0.09 por 1. Nos va a dar 0.14. Si cambiamos eso por 2, nos va a dar 0.23. Si lo cambiamos por 3, nos va a dar 0.32. Si lo cambiamos por 4,
nos va a dar entonces 0.41, y si lo cambiamos por 5 pues nos va a dar el máximo, que en este caso va a ser 0.5. yo sé que este elemento me va a quedar bien, digamos, cuando yo arranco en el mínimo y llego al máximo, sé que ahí voy a tener bien, o sea que me va a quedar bien. Eso quiere decir que el primer intervalo que nosotros vamos a considerar debe ser partiendo de 0.05, incluyéndolo, llegando a 0.14, y esencialmente lo cerramos aquí. El siguiente intervalo va a salir de aquí, que nos dice que vamos a partir ya sin incluirlo desde 0.14 y vamos a llegar hasta 0.23 y lo incluimos. El siguiente intervalo que nos va a quedar por acá va a ser desde 0.23 sin incluirlo hasta 0.32 incluyéndolo. Siempre cerramos a izquierda, digamos, según lo más utilizado. Pues hay autores que también lo cierran al principio, pero pues para efectos prácticos vamos a ir como la parte más aceptada. Y finalmente entonces estaríamos desde 0.41 hasta 0.5. Entonces son mis intervalos. Este me quedó un poco más grandecito, entonces acá tratemos de volver a escribirlo un poco mejor. Este es desde 0.05 hasta 0.14. Y vamos a contar cuántos elementos tenemos en el primer intervalo. Vamos con el primer intervalo. Entre 0.05 y 0.14, ¿quiénes están? Están estos dos datos, ¿cierto? Porque 0.15 ya es más grande, o sea, tenemos dos datos. Entre 0.15 y 0.23, ¿quiénes están? Vamos con rojo. Está este. Hasta 0.23 alcanzan a entrar estos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Con azul clarito, desde 0.23 hasta 0.32, entonces tenemos 1, 2, vamos a tratar de poner la reglita porque tengo un pulso horrible. 1, 2 hasta 0.32, que está por acá. Tenemos 4. Desde 0.32 a 0.41 tenemos solamente un dato. Y finalmente vamos a tener un solo datico que sería el máximo. Estaríamos poniéndolo acá en naranja, estamos diciendo que hay un dato. Entonces eso de acá son las frecuencias que tenemos para estos intervalos: 2, 5, 4, 1, 1. 2, 5, 4, 1, 1. Eso es lo que vamos a poner. Aquí ya había tomado los intervalos, por favor verifiquen que sean los mismos. Digamos, ya había tomado el trabajo de generar estos intervalos. Entonces pues vamos a montar, digamos, eso en lo que se llama una tabla de frecuencias. ¿Qué es esta tabla de frecuencias? Sencillamente algo que me va a describir cómo se comportan mis datos: 2, 5, 4, 1, 1. Yo quiero saber cómo se están acumulando mis datos. Entonces, digamos, la frecuencia absoluta es, digamos, el número de veces que está apareciendo mi dato en ese intervalo. ¿Qué es la frecuencia absoluta acumulada? Entonces, en este caso, es cuánto se va a ir acumulando. Acá, pues como es el primer intervalo, solamente tengo 2. Pero ya, por ejemplo, acá, cuando estoy acumulando, pues a estos 5 le estoy acumulando estos 2 que tenía. Quiere decir que tengo 7. En este, ¿qué es lo que voy a construir? Pues, digamos, los 7 que tenía, pues ya ahora tengo otros 4. Está diciendo que hay 11. En esta casilla, pues a los 11 que ya tenía le sumo este de acá, voy a tener 12. Y finalmente a estos 12 que tenía le sumo 1 y me van a quedar 3. Eso sería por esta parte. Digamos, ahora bien, ¿cómo se construye la frecuencia relativa? Recuerden que esa es la parte de porcentaje, entonces tengo que dividir, digamos, el total de mis datos, que en este caso es 2, entre el total de mis datos, que sería digamos, de intervalo, en el total de los datos que tengo de ese variable. Entonces se divide 2 entre 13, que sería eso, y esencialmente vamos a tomarlo solo con una cifra de redondeo. En este caso, si yo cojo eso, me va a quedar 15.4%. Si tomo los 5 datos, 5 dividido entre 13, me va a quedar 38.5%. Solamente con una cifra decimal. De nuevo, recuerden, ¿cómo lo calculo? Ya lo ponemos acá abajo la formulita, que ya va a quedar. Para esta partecita, pues serían 4. 4 dividido entre 13. 4, que es el número de veces que aparece entre 13. Eso me va a quedar el 30.8%. Y 1 dividido entre 13, eso me va a quedar el 7.7%.
Entonces lo importante es que al final todo esté sumando en efecto el 100%. 7.7%. Vamos a verificar sumando todos esos valores. Eso quiere decir que tengo el 15.4 más el 38.5 más el 30.8 más 7.7 más 7.7. Eso me va a quedar 100.1. Eso quiere decir que estoy aproximando 1 por demás. Entonces tengo que volver a revisar todos mis datos hasta que vuelva a tener el redondeo correcto. Entonces 2 dividido entre 13, eso me va a dar 13.38. Digamos, el 5 dividido entre 13, eso me va a quedar el 38.46. Digamos, es el más cercano que yo podría que redondee por arriba como con mayor dificultad. Entonces aquí es donde vamos a cambiar y sencillamente vamos a decir que es el 38.4% y ahí aseguro que mis datos en efecto están dando el 100%. Digamos, si ustedes quieren trabajar más precisamente, pues pueden trabajarlo con 2 cifras decimales para que obviamente les dé algo más cercano. O incluso con una. Entonces estaría el 15%, el 38%, el 31%, el 8 y el 8 y va a cuadrar un poco más fácil. Y digamos, acá se procede de la misma manera. 15.4%, vamos a ir acumulando, en este caso, en esta casilla va a ser el 15 más los 38 nuevos. Eso quiere decir que nos va a quedar el 15.4% sumado con el 38.4%, nos va a quedar el 53.8%. Seguimos acumulando, o sea, eso quiere decir que a eso le vamos a sumar el 30.8%, nos va a dar el 84.6%. A eso le sumamos el 7.7%, nos va a quedar el 92.3%. Y finalmente, pues cuando le sumemos 7.7 nos va a quedar el 100%, como es nuestra intención. ¿Para qué se construyen estas columnas? Para saber cómo se va a ir aumentando, cómo voy recorriendo yo mi rango de datos. Eso quiere decir que a este intervalo ya estoy condensando el 92.3% de mis datos. Quiere decir que si yo digo, necesito saber cuál es la medida que condensa el 85% de mis datos, vamos a saber que está muy cercana entonces a este valor. Digamos, me van a tratar de ayudar a entender la distribución de mis datos. Como si ustedes se pueden dar cuenta, digamos, con base en el histograma, nosotros dijimos que más o menos el 50% o la gran población está metida acá, precisamente. Esto se ve a través de la tabla de frecuencia, pues porque es donde me está diciendo que hay mayor cantidad de personas entre el 0.14 y el 0.23. Si se dan cuenta, hay una lógica o una relación bastante estrecha entre esos dos punticos, ahí es donde está la mayor cantidad de mis individuos. ¿Y cómo se construye el histograma? Digamos, el histograma se construye con base en estos conteos. ¿Cómo se procede? Se parte, digamos, de manera muy parecida, digamos, nuestros datos, en este caso el software lo toma solamente, ya ranquea entre 0,0 y 0,5 para que quede más preciso y para que sea más fácil el manejo con estos decimales. Claro que si nosotros fuéramos súper precisos, estaría arrancando de 0.05, este ya no sería 0.1, sería 0.14, este de acá debería ser 0. ¿Cuándo fue que nos dio el siguiente? Nos dio 0.23. Este debería ser pues esos valores que estarían ahí mencionándose. Y acá lo único que se hace es anotar las frecuencias, lo cual nos está tratando de dar un comportamiento. Como les digo, el software trata de aproximar algunos valores, pero si nosotros estuviéramos haciendo un box, digamos un histograma manualmente, tendríamos que poner son estos intervalos y poner la frecuencia que tendríamos en cada uno de esos datos y generar la tablita. ¿Qué es lo importante mencionar acá? La idea es que siempre las barras, a diferencia de los diagramas de barras, siempre van continuas y digamos el intervalo siempre van a quedar pegaditos. Esto lo que me va a generar es la idea de que en efecto mi variable es una variable cuantitativa y que es continua, o sea que no tiene ningún tipo de hueco y por lo tanto yo siempre lo pego. Entonces cuando ustedes vean una gráfica de este estilo, ustedes tienen que asumir que su variable es cuantitativa per se y obviamente tratar de manejarla como tal. Como un ejercicio va a quedar entonces la tabla de frecuencias para salario vengado. Ahora bien, a la hora de manejar dos variables cuantitativas y de poder cruzarlas, se suele manejar entonces, ya se sabe, digamos si las quiero comparar, el boxplot si están en la misma, digamos, margen de datos.
Pero digamos, cuando yo la quiero cruzar y digamos no está en el mismo rango de datos, como es por ejemplo en nuestro caso de la tabla que tenemos, donde una variable es bastante grande y la otra es bastante pequeña, se procede a hacer un diagrama de dispersión. ¿Qué es un diagrama de dispersión? Un diagrama de dispersión es algo relativamente sencillo y es considerar a los valores como, digamos, a cada una de las observaciones sus valores como una pareja coordenada. Eso quiere decir que, por ejemplo, si alguien ganaba un salario de 2.350.000 pesos y ahorraba el 0.13, eso se me vuelve automáticamente una pareja coordenada, que es lo que vamos a graficar. Entonces aquí, por ejemplo, está el diagrama de dispersión de salario versus ahorro. Y entonces lo que estoy queriendo ver es que esencialmente, digamos, los ahorros más pequeños están hasta cierto salario. Vean, por ejemplo, uno podría hacer esta pequeña análisis. Los ahorros más pequeños, que es el del 0,2% o menos, están obviamente relacionados con salarios que son pequeños. Y para salarios que ya son más grandes, como debería ser de aquí para allá, es frecuente encontrar, digamos, salarios mucho más grandes, ¿cierto? Entonces, digamos, es posible ver esta clase de distinciones en un diagrama de dispersión. Digamos, eso es lo que yo podría rescatar, digamos, que obviamente pues es una conclusión demasiado natural, pero no lo confirma desde el punto de vista estadística, y obviamente de la estadística, pero digamos, aparecen estos dos datos que ahorra muy bien aunque no tenga un salario, lo cual sería interesante, y obviamente está nuestro outlier que nos dice que en efecto hay una persona que ahorra muchísimo para este salario, digamos, teniendo en cuenta su salario, ahorra muchísimo de él. Digamos, es la manera de cruzar dos variables cuantitativas. Esto ya va a quedar como parte de ejercicio para no extender mucho el video. Es cómo se trabaja con una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Digamos, en el caso en el que yo tenga que cruzar una variable cuantitativa con una cualitativa, lo más aconsejable es discretizar la variable cuantitativa. Es decir, lo que se debe hacer es volver a considerar la partición de sus datos a través de una tabla de frecuencia y volver a hacer el conteo de los elementos que estamos teniendo ahí. Es decir, aunque los tenga ordenados, debería contar cuántas de las otras categorías están considerándose ahí, como si hubiera sido un diagrama de barras comparativo, y esencialmente trabajar a través precisamente de diagramas de barras comparativos. Solamente que en este caso se suele aconsejar que nos decantemos por un histograma o algo de este estilo con esta naturaleza, donde aquí vayan pues precisamente la dispersión de las otras categorías de la variable cualitativa que estoy analizando al interior, digamos, de la variable. Esto se deja como ejercicio, aunque esencialmente vamos a trabajarlo en un video posterior, ya cuando empecemos a trabajar con el software R. Lo importante de este video en todo caso es comprender que los diagramas de dispersión, por ejemplo, son para cruzar valores cuantitativas, que los histogramas y los boxplot se hacen para variables cuantitativas, una sola, y que esencialmente para variables cualitativas netamente se usa el diagrama de barras comparativos o los diagramas de barras, y que en el caso de tratar o de querer cruzar una cualitativa con una cuantitativa se necesita hacer un proceso de discretización, es decir, volver a agrupar por datos a través de los intervalos y ya considerarla como una variable que sea cualitativa, pero pues obviamente con su propia naturaleza al interior de una variable cuantitativa, y ahí hacer un diagrama de comparación de barras. Eso lo vamos a ahondar obviamente en el video de la parte de gráficas, y entonces cuando lleguemos allá pues hablaremos un poco más en detalle de esto. Espero que este video les sea de utilidad y les deseo un muy buen día. Hasta luego.